Hola amigas, amigos, clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida, como es tradición, la revisión de los mercados los días lunes y partamos como siempre revisando qué pasó con las principales macro clases de activos. En este sentido, podemos ver que las acciones globales muestran un rendimiento positivo, 0,42%, pero esto esconde una volatilidad y diferencia bastante marcada entre regiones que revisaremos más adelante. En el caso de la renta fija global, finalmente con una caída en las tasas de interés, al cierre de la semana vemos cómo la renta fija internacional termina con una rentabilidad de 0,55%, mientras que los commodities también toman de esta forma un rebote, subiendo 0,71%. El dólar a nivel global se aprecia tanto contra monedas desarrolladas y monedas emergentes, 0,63 y 0,45% respectivamente, mientras que en las clases de activos locales vemos como el IPSA retrocede, cae 1,8%, la renta fija local defiende y muestra un avance moderado de 0,12%, y el peso chileno se acopla a las pérdidas que muestra las monedas del mundo emergente durante la semana contra el dólar. En lo que va del año, podemos apreciar en el panel inferior la renta variable internacional, a pesar de la volatilidad, sigue con un buen desempeño, 10,58% medido en dólares. La renta fija global, una caída de 2,48%, los commodities 3% positivo y el dólar que se vuelve a fortalecer, apreciándose en lo que va del año 4,47% contra monedas desarrolladas. Si vemos lo que pasó durante la semana en los mercados accionarios, podemos destacar que la renta variable en Estados Unidos lidera los avances y con esto se convierte en una de las bolsas con mejor rentabilidad en lo que va del año, 1,62% el índice principal, a la vez que Europa, tras los resultados de la elección en el Parlamento y el llamado a elección anticipada que hizo el presidente Macron, termina retrocediendo 3,9%, arrastrada principalmente por la bolsa en Francia, seguida por la bolsa en Italia, que caen de forma estrepitosa durante la semana. En el mundo emergente, Latinoamérica nuevamente termina decepcionando a los mercados. Esto está medido en dólares, así que hay una buena parte de rentabilidad negativa que viene explicado por la depreciación de sus monedas, en particular el peso colombiano, el cual profundizaremos en 2 o 3 láminas más adelante. A nivel global, la renta fija, los bonos muestran una tendencia positiva, se ven de alguna forma favorecidos por la caída en las tasas bases, pero también los spreads que siguen bastante apretados y que de esta forma dan un impulso adicional. La renta fija latinoamericana se convierte en la ganadora de la semana con una rentabilidad media en dólares de 1,4% en los últimos 5 días. A nivel de monedas, si la semana previa fue el caso del peso mexicano, esta semana se suma el peso colombiano. Vemos que la cuenta pública semianual del gobierno central no logra de alguna forma tranquilizar la sensación de que el camino de déficit fiscal que se va ampliando no tiene solución. De esta forma, las finanzas públicas siguen dependiendo de forma bastante considerable de los hidrocarburos. Tenemos algunas agencias crediticias que levantan esta nota de alerta y finalmente el peso colombiano termina con un sell-off bastante significativo durante la semana, cayendo prácticamente 5% y volviendo a esta tendencia negativa. Por último, en cuanto a materias primas, tenemos un rebote en el precio del petróleo después de varias semanas de cotización a la baja. El hierro no se logra recuperar, termina cayendo nuevamente un 5% y se convierte de este modo en uno de los commodities con peor rendimiento durante la semana y el año. Esto como una medición, un termómetro de la recuperación, sobre todo en la parte industrial de China, que no ha sido de todos modos con un cambio de tendencia, principalmente explicado por el sector residencial inmobiliario. Veremos al final de la presentación algunos indicadores sectoriales de China que dan cuenta de un difuso devenir de recuperación en los agregados macroeconómicos. Noticia de la semana, algo ya había adelantado,
El llamado anticipado a elecciones que hace el presidente Macron agudiza la sensación de crisis que está atravesando en términos políticos Francia. Recordemos que en las elecciones de Parlamento Europeo la derecha logra una ventaja marginal en relación a la composición previa del Parlamento. También grupos que son independientes, pero con algunas motivaciones que van a favor de, por ejemplo, salirse de la eurozona o con políticas anti-inmigración. También ganan algunos escaños y todo esto a costa de una menor presencia de la izquierda y los partidos de centro-izquierda en el Parlamento. Ante esto, el presidente de Francia llama a elecciones anticipadas. Las encuestas previas dan una ventaja a la coalición de derecha liderada por, en este caso, Le Pen, donde adicionalmente en la semana también se reagrupa y se anuncia un gran bloque de izquierda que de forma súper rápida también pone arriba de la mesa un potencial de reformas estructurales que apuntarían en una sola dirección, aumentar el gasto fiscal, y la deuda pública de Francia viene con un ascenso sin parar prácticamente en los últimos 10 años. Podemos ver en la derecha cómo la bolsa en Francia fue la de peor rendimiento dentro de los principales índices durante la semana, cayó casi 7%. También la bolsa en Italia tuvo un desempeño bastante mediocre y con esto el Eurostock 50, esto es el índice de las selectivas, las mayores 50 empresas de Europa, termina arrastrado casi 4,2% para ser más específico. En el caso de la deuda de los países europeos, la tasa a 10 años muestra un rebote, tanto para Francia como para Italia y España. No es algo significativo, acá está el gráfico de los últimos 12 años, donde se puede apreciar la magnitud de el rebote o salto de la tasa de interés de estos países para la crisis de deuda europea del 2011. Sin embargo, sí hay una exposición a bonos del tesoro, principalmente los bancos italianos, y por eso también este sector se vio más golpeado durante los 5 días previos. Este es el gráfico que muestra arriba del panel en rojo, amarillo y azul. Se refiere al spread que paga la deuda de Francia, España e Italia en relación a lo que le cuesta endeudarse a ese plazo a Alemania. En la derecha podemos ver el mal timing que el análisis político desprende de este llamado anticipado de elecciones, considerando que el oficialismo, en este caso personificado en el presidente Macron, hasta ahora tiene bajos niveles de aprobación y eventualmente es probable que tanto por la izquierda como por la derecha estos grupos puedan eventualmente ganarle la mayoría en las elecciones de fin de mes a la coalición que se formó el año 2022 para aunar todas las propuestas que vienen del oficialismo y que son consideradas como centro o en algunos casos como centro derecha de acuerdo al espectro político tradicional. Segunda noticia de la semana, tuvimos la decisión de tasa de política monetaria, en el cual no hubo sorpresa, sin cambios, en línea con lo que esperaba el mercado, pero adicionalmente se hace la actualización del escenario económico base de los consejeros de la Reserva Federal, y esto se publica a través de el Summary of Economic Projections. En particular, pueden ver acá abajo que se retrasa o se recorta entre 1 a 2 movimientos de tasas para este año, y adicionalmente estos se patean, se desplazan para el año 2025 y para el año 2026. Esto está graficado acá en la derecha, los famosos dot plot, donde prácticamente no hay cambios de tasa de política monetaria, eventualmente un recorte de 25 puntos bases para este año, 4 eventualmente para el año 2025, aquí está errado el título, y 3 a 4 para el año 2026. En relación a los principales destacados de la conferencia de prensa del señor Powell en o post reunión, lo más importante es que ha cambiado el forecast de inflación. Si bien la inflación en la primera parte del año ha sido algo más sticky, más permanente, persistente de lo deseado, la segunda parte del año va a tener
una base de comparación exigente, y la dinámica que se ve a corto plazo podría ayudar a que los registros de inflación caigan de forma más acelerada en la segunda parte del año. Pero bueno, también reconoce que va a tomar más tiempo ganar confianza para empezar a relajar la política monetaria. Así que recordemos, a principio de año el mercado estaba anticipando 6 recortes de 25 puntos base para la Fed Fund Rate este año. Hoy por hoy está implícito entre uno o dos recortes, lo cual de alguna forma se alinea con el escenario base que publica y actualiza la Reserva Federal. Si vamos a ver qué es lo que nos dice una regla simple de decisión de política monetaria, tomando en cuenta el gap de empleo y el gap de precios, podemos ver que hoy por hoy la tasa de política monetaria justa debería estar entre 5,25 y 5,5, que es efectivamente la tasa que vemos hoy en el mercado. Y si agregamos o hacemos un cambio, y en vez de poner la inflación actual, ponemos los break-even de inflación a un año plazo, esto nos dice que debería estar más cerca de 4,75-5%, lo cual tiene implícito eventualmente 2 a 3 recortes de tasa de política monetaria, y sigue siendo una historia en desarrollo. Tercera noticia, vemos los datos sectoriales y de agregados monetarios en China. En relación a este último, causa bastante sorpresa lo débil de la lectura del M1. Recordemos, M0 es el circulante que se va creando directamente en la economía, el M1 circulantes y equivalentes a circulante, los depósitos a la vista, por ejemplo, en los bancos. El M2 incluye los depósitos a plazo y también las cuentas de money market, y el M3, que no aparece acá en este cuadro, incluiría los bonos de corporativos también que están disponibles en el mercado. Entonces, vemos que el canal de transmisión de estímulo monetario en el sistema bancario está friccionado. Esto uno lo puede leer mirando la nota negativa, el crecimiento o la caída de 4,2% en el M1, el cual de otra forma se ve contrarrestado con el crecimiento del 7% en el M2, lo cual en una lectura, una primera lectura simple, habría que revisar ahí cuáles los componentes del M2. Podría decirnos que en general los clientes bancarios o los ahorrantes derivados en China están más propensos a incrementar su exposición en fondos monetarios que a ocupar esa plata para proyectos reales. Así que de alguna forma nos entrega señales negativas respecto a la recuperación económica en ese país. Adicionalmente, si bien vemos buenos números en términos de producción industrial y ventas de retail, estas se terminan ubicando bajo lo que esperaba el mercado, y de alguna forma también muestra una decepción, lo cual ha también tenido un efecto desinflando el rebote accionario que vimos a principios de años en China. Por último, los precios de vivienda siguen a la baja. En el mes de mayo, estos anotan una caída de 0,7% para las viviendas nuevas y de 1% para las viviendas usadas, lo cual se termina de consolidar como un círculo vicioso, donde efectivamente no se ve una recuperación en la inversión inmobiliaria, lo cual se puede apreciar acá en esta fila de abajo, una caída de 10% en la inversión en propiedades en lo que va del año, y las ventas residenciales muestran una caída acumulada en el año de 30% en China. Así que en el neto son noticias relativamente negativas para la recuperación económica en ese país. Por último, la semana pasada la bolsa americana fue de alguna forma ese 1,58% explicado por sectores más cíclicos, más ligados a tecnología, semiconductores, 8%, hardware y relacionados 7,7%, semiconductores equipos de semiconductores 6,8%. Son sectores que en lo que va del año han explicado buena parte de la rentabilidad de la bolsa, así que se mantiene esa tendencia. Y por el lado contrario, empresas ligadas a los fabricantes de autos cayendo un 11,8%. En el caso de Chile, lo mejor de la semana estuvo explicado nuevamente por el retail. Vemos acá Ripley y Falabella liderando los avances del IPSA-IGPA, 5% respectivamente, mientras que en la parte más baja de la tabla
vemos a la Clínica Las Condes con una caída de 18%, esto explicado principalmente por el anuncio del aumento de capital al cierre de la semana. ¿Qué es lo que viene en esta semana? En datos económicos, tenemos decisión de política monetaria para Australia mañana, ventas de retail y producción industrial. En el caso de Estados Unidos, decisión de tasa de política monetaria en Chile mañana también. Y ya al cierre de la semana tendremos inflación en Japón y datos de PMI para la eurozona, Estados Unidos y el Reino Unido. Eso es lo principal para esta semana. Como siempre, agradecemos que se conecten a nuestros webinars, revisen nuestros informes y nos sigan en redes sociales. Muchas gracias.